qué triste está la posición, porque en términos de las parábolas, la parábola del sembrador, gracias, hermano. La palabra del sembrador habla claramente, amén, que la semilla va a ser sembrada y va a ser regada. Y dice, el sembrador salió a sembrar. Y cuando dice el sembrador salió a sembrar, no te dice exactamente quién es el sembrador, porque los sembradores somos nosotros. Todos y cada uno de nosotros somos los sembradores de esta palabra hermosa. Alabado sea el Señor Jesús. Por eso es que esta porción bíblica habla en una forma que sencillamente dice el sembrador. Y cuando dice el sembrador, ponle ahí tu nombre. El sembrador salió a sembrar. Ese es tu nombre ahí, saliste a sembrar. Alabado sea el Señor Jesús. Y cuando tú sales a sembrar a tu vecino, a tu amigo, a tu hermano, en el trabajo, donde quiera que tú estás, la semilla de Cristo, y tú hablas la palabra de Dios, siempre va a haber diferentes calidades de terrenos en las cuales esa semilla va a caer. Y esa semilla, alabado sea el Señor, de acuerdo al lugar donde se encuentre, germina, o quizás si germina y cae, como dice en la porción bíblica, habla acerca de la disposición primera que cae al lado del camino, las aves del camino vinieron y se la llevaron. Es decir, le hablaste de Cristo y alguien le apareció presentándole ahora un mensaje más sencillo, más fácil. Allá que le dijo, tú no tienes ni que ir a la iglesia. De donde tú estás ahí, en tu casa, acostadito en el sofá, prendes el televisor, me ves a mí y me mandas los diezmos. Favorece Jesús. Amén. Bendito Dios. Más fácil no te la puedo poner, te dice. Alabado sea el Señor Jesús. Y el varón aquí, como decimos allá en el barrio, reventándose por el pecho, trabajando y buscando a ver cómo se impone para que haya un lugar donde ustedes puedan venir a alabar y glorificar el nombre del Señor. Dicho sea de paso, estaba recogiendo los hermanos que habíamos llevado salieron al campo misionero, el pastor, el hermano Efraín Padilla, y habían venido de diferentes iglesias, y en cada una de esas iglesias empezaban a especificarme cómo era que estaban los hermanos ahí. Y en cada uno de ellos, ni uno se asemeja a donde ustedes están hoy esta mañana o esta tarde. Bendito Dios. Ninguno de ellos había aire acondicionado. En muchos de ellas no había ni siquiera piso. Era suelo, como el que mi abuela aquella, favorece Jesús, cuando pasaba con la escoba esa que era de paja y barría la tierra. Y ya eso era piso. Lo que estaba barrido, eso era tierra. Y esa tierra se cogía y se barría, y ahora ya eso era piso. Y límpiate los pies, que va a pasar por el piso ahora, favorece Jesús. Tú decías, pero si esto es tierra. Pero eso era lo que muchas de esas iglesias, ellos se encontraban, se topaban. No había aire acondicionado. En muchos de ellos no habían ni siquiera bancas o sillones. Hoy tú estás bien comodito ahí en una sillita, favorece Jesús, amén. Me senté por ahí un ratito y estuvo muy cómodo, amén. Pero estos hermanos, muchos de ellos ni siquiera tenían dónde poderse sentar. El servicio en muchas de ellas se da completamente de pie. Y para llegar a la iglesia hay que caminar 1 o 2 o 3 horas a pie. Bendito Dios. Que muchos se asemejan a nuestra iglesia. Favorece Jesús, amén. ¿Ah? Favorecenos Jesús, amén. Como que estamos cayendo en tiempo. Favorecenos Jesús, amén, ¿verdad? El problema nuestro muchas veces, ¿sabe cuál es? Que es que cuando Dios nos bendice más, es que cuando más nosotros, en vez de ser agradecidos, y perdónenme, mi más sincera perdón para todos ustedes, pero es que cuando más agradecidos debemos de ser para con Dios, más mal agradecidos somos con Dios. Bendito Dios. Cuando Dios nos bendice y cuando Dios nos da, lo
recibimos como algo que no nos merecíamos. Esto era merecido por mí, porque yo, y ahí comienza, favorezco, Jesús, amén, la posición del ego. Y en esa posición del ego me acuerdo, Frank, la posición del hermano Flecha, como dice por aquí el varón, en una ocasión cuando él era joven, porque yo cuando también era niño, había un hermano que le era el hermano Flecha, y de todas las veces que él predicó una sola vez que yo me acuerdo. Y el mensaje de él fue el yo mata. Y la ilustración de su mensaje fue que había un sapo que iba a pasar al otro lado de un charco y no quería ir hasta allá nadando, así que él vio a dos garzas y le dijo: si yo me monto en una de ustedes, me lleva al otro lado. Y la garza le dijo: la verdad que con el viaje que nosotros llevamos, yo voy a estar demasiado muy desgastada y no te puedo llevar. Él dijo: ¿y qué tal si ustedes cogen una rama y cada uno de ustedes la agarra del pico de un lado y de otro, y yo me agarro con la boca del medio y ustedes me pasan para allá? Aquellas dos garzas dijeron: mira, parece bien, porque vamos a compartir la carga. Te llevamos entonces. Pero para poder salir se fueron por el pueblito para coger viaje, para pasar y cruzar. Y cuando están pasando por el pueblito así, la gente comienza a mirar y dice: qué curiosidad, mira para allá. Esas garzas son tan inteligentes, mira cómo llevan ese pobre sapo. Que quizás el infeliz ese no podía ni siquiera llegar cuando iba a llegar, y mira cómo esas garzas lo llevan por ahí. Y alguien de momento se le ocurre y dice: ¿quién sería de la idea? Y el sapo que estaba agarrado de la boca dice: yo. Y ahí se murió. Y esa era la expresión del hermano Rafa. Él decía: el yo mata. El yo mata. Y el problema nuestro muchas veces es que cuando el Señor nos comienza a bendecir, nosotros como que nos olvidamos de que la bendición proviene de Dios. No es que nos las merezcamos, porque es que si lo ponemos en contraste, ¿cuánto fue lo que Él pagó? En lo que tú y yo vamos a poder pagar en toda nuestra vida, no hay nada que se compare. Bendito Dios. No hay una escala que ni siquiera se ponga de ese lado un poquito tilt para que establezca un poquito de cambio. No hay nada que pueda comparar el amor de Dios para con nosotros, lo que Él sufrió por ti y por mí. En los otros días ponía por ahí en Facebook una expresión y decía: me ofendieron y procedí a responder de acuerdo a cómo fui ofendido. Muchos lo interpretaron de una manera, otros lo interpretaron de otra, porque cada cual va a estar en el lugar donde está, y por eso estamos esta noche aquí establecidos en lo que esta tarde estableciendo lo que concierne a la palabra del Señor, a la palabra del Señor. Cuando tú hablas la palabra del Señor, que es la semilla de Dios, Dios va a tocar vidas que tú no sabes ni siquiera de qué manera. Por eso era que estaba diciendo muy bien el pastor ahorita, que el testimonio que le estaba dando, de que cuando hablaba y señalaba ahora a este varón y le decía: tú vas a cantar y tú vas a ir, y mira que ha cantado, y mira que ha ido por países, amén, y mira que ha ministrado la palabra del Señor ese varón. Pero para ese entonces, antes de todavía, Feliciano no sabía quién era él, pero ya Dios le conocía. ¿Sabe que en la medida en que tú compartes esa palabra de Dios a otra vida, tú no sabes qué impacto va a tener con esa vida? Porque tú no sabes cuál es el plan de Dios con esa vida que está ahí al lado tuyo. Sin embargo, la disposición tuya personal va a ser siempre de subestimar y mirar. Y tú dices: pero ¿y si yo le hablo, por qué? ¿Y quién va a ser él? ¿O acaso va a ser más que yo? Pues mira, puede ser que muchas veces te supere en la disposición tuya de servicio una persona a quien sencilla y llanamente tú le hables la palabra de Dios.
Cuando tú le hablas la palabra de Dios a una vida, alabado sea el Señor Jesús, amén. Dice la porción bíblica que esa palabra hace en nosotros rema, se convierte en nosotros ahora más que sencilla y llanamente una acción. Un Cristo te ama a una vida que está en un desespero por completo, a un alma que está por desfallecer. Bendito Dios. A una vida que está diciendo probablemente mañana yo me quito la vida. Y oyó de ti decir que Cristo todavía restaura las vidas. Amén, gloria a Dios. Y oyó a través del sistema de la emisora, amén, que alguien dijo de un mensaje de redención que todavía hoy día es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, que cambia, que transforma, que hace nueva todas las cosas. Y cuando esa persona recibió aquello, sin tú saberlo, cambió. ¿Sabes cuántas vidas el Señor ha cambiado sencilla y llanamente? Porque te conocieron a ti. Gloria a Dios. Y quiero esclarecer la posición, porque como iglesia de Cristo, la porción bíblica dice claramente que tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Amén. Y las personas están mirando de ti, porque tú estás hablando y estás predicando y estás hablando de un Cristo que cambió tu vida. Ellos están en espera de ver ese cambio. Cuando ven ese cambio, ellos saben que Dios ha administrado contigo, pero al no ver ese cambio, entonces ahora la posición no es positivo, sino que es una carga negativa para con aquellas personas. Estamos en tiempo en que la iglesia actualmente, lamentablemente, no está viviendo lo que está diciendo. No está caminando de acuerdo a la fe que debe estar procesando en Cristo. Bendito Dios. Jesucristo en cierta ocasión iba caminando y dice la porción bíblica que mientras él iba caminando, se le habían acercado ahora a los discípulos y dijeron: mira, Jairo es un hombre muy distinguido, Jairo es un hombre que nos ha ayudado, él ha hecho templos para nosotros, y su hija está muy enferma, queremos que tú ores por él, por ella. Y Jesús va de camino para allá, a una persona que estaba ranqueada dentro de la sociedad en una posición bastante grande, por ende era meritorio el que Jesús tomara un tiempo de su vida y se fuese a ayudar a ese que en un momento dado, en su disposición de la vida, había sido bien ayudado, un ayudador muy grande para la iglesia. No obstante, en el camino, mientras la multitud estaba oprimiendo al maestro, mientras todo el mundo se acercaba, porque entiéndase, en este caminar nuestro siempre va a haber alguien que viene buscando algo. Recuerdo, y para interporar en estos momentos dado la posición de gravedad Mistral, decía en un poema: todo hombre que te busca de seguro va a pedirte algo. El rico, la medida de tu conversación; el pobre, tu consuelo. Todo hombre que te busca de momento te va a pedir algo. Y decía: tú osas impacientarte. Infeliz, dice. La benevolencia de las mejores disposiciones te ha dado la mejor de las prerrogativas, el dar. Es mejor dar que recibir. La porción bíblica claramente nos dice a nosotros que más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Pero nosotros estamos en el Evangelio últimamente de San Dame Always, ese es todo el tiempo. Dame. Y San Toma Never. Favoreció Jesús. Bendito Dios. Dar, eso no. Recibir, o sí. Yo tengo una unción tremenda para recibir. Hay personas que han sido determinadas en ciertos canales para que pidan ofrendas porque están, según ellos, bendecidos para pedir. Sin embargo, estamos hablando de un mensaje, de un Cristo, mira la ironía de todo esto, de un Cristo que nació no en palacio,
siendo él el hijo del rey, él no nace en palacio, nació en un pesebre, rodeado de animales. Allá nació Jesús. Sin embargo, hijos del rey hoy en día quieren mansiones grandes y quieren justificar su disposición en la vida de que tienen el derecho de hacer esos reclamos porque son hijos de Dios. Bendito Dios. Y el que pagó el precio, la porción bíblica nos dice a nosotros claramente: las zorras tienen cueva, las aves tienen nido, mas el Hijo del Hombre no pudo tener ni tan solo una piedra en donde tranquilo reclinar pudiera su cargar al cielo. Bendito Dios. Gloria a Dios. Tal es así que ese, el maestro que ellos profesan ser sencillamente deliberadores de su mensaje, no tenía ni un burro. No, nadie conoce un burro que sea el burro de Jesús, porque Jesús no tenía un burro. Cuando iba a entrar, a hacer su entrada triunfal, tuvo que pedir prestado. Y dijo: ve y dile que el maestro necesita de él. Y cuando terminó con él, se lo mandó otra vez para atrás. Es decir, que no se le quedó con él. No entró en un caballo como un capitán que estaba conquistando, sino que sencilla y llanamente se montó en ese asno y entró. Y la gente decía: Hosana el que viene en el nombre del Señor. Pero hoy en día, lamentablemente, la disposición de la iglesia, los abrojos, las espinas, que no son otra cosa sino que sencillamente todas estas cosas de la vida que están alándonos, que nos están metiéndonos a nosotros dentro de una posición que sencilla y llanamente nosotros nos hemos olvidado de que le servimos a un Dios todopoderoso. Gloria a Dios. A Dios, cuando tú estás en Él, no hay que pedirle, porque Él da. Dice que no bien está en nuestras mentes el pensamiento antes de nosotros hacer la expresión, cuando ya Dios sabe la necesidad que tú tienes. Bendito Dios. Y si no es así, entonces ¿qué no es sino este lugar? Un lugar donde sencillamente, como dice el varón, $500 y el Señor lo está dando por sencillamente una ofrendita. Favorécelo, Jesús. Gloria a Dios. ¿Ah? De no ser así, Jesús dice, yo hubiese dicho: no, ya Dios ha hecho provisión, varón. Dios ha hecho provisión, iglesia. Dios ha estado en disposición de hacer lo que quiere hacer. Lo que ocurre muchas veces es que para posicionarnos donde Él nos quiere posicionar, situaciones tienen que ocurrir. Amén. Porque una vez estamos en un lugar y estamos cómodos ahí, se nos hace difícil cambiar. Yo no sé si es a mí nada más que me pasa eso, por eso lo digo. Pero somos seres conformistas. Hablando de el tiempo de comer y de lo que se come, somos seres que en un momento dado hacemos una serie de situaciones que a cierta hora tenemos que comer. Es una rutina. Nuestra rutina en la vida muchas veces, y específicamente en los lugares donde yo frecuento, que son los lugares donde están los ancianos, a cierta hora, con cierta hora usted no juega. A las 4 y 1 minuto ya tiene que estar comiendo. Y si no se le sirve, está todo el mundo. Y si está en algún lugar, ya está como que, y las tripas comienzan acá a hacer su debut. Y desesperado, porque a las 4 se supone que yo debía estar comiendo ya. Porque el problema nuestro es básicamente como humanos es que nos condicionamos y esperamos en eso. Y tiene que ser lo mismo. Mañana volvemos a hacer desayuno, almuerzo y comida. Desayuno, almuerzo y comida. Favorécelo, Jesús mío. Y no que no lo hagamos, es que se convierte en eso. Bendito Dios. Para muchos, sencilla y llanamente, el vivir es una experiencia rutinaria. El vivir en Cristo es ganancia.
El tener un día más es tiempo para tú hablarle a aquel que llega. Mira, ¿sabe cómo es la cosa? Yo he optado por pedirle a Dios que me lleve donde Él me necesita y no donde yo quiero ir. Gloria a Dios. No es fácil. No es fácil porque no hay las multitudes, no hay las grandes ofrendas, no hay las palmadas en la espalda, no hay una disposición, porque el problema es que sencillamente nosotros no somos nadie sin Cristo. Nosotros a quien tenemos que estar predicando, se supone a quien tenemos que estar nosotros proyectando es a Cristo. Cuando tú estás predicando de Cristo, se supone que desaparezcas tú y comienza a Él a resplandecer en ti para hacer Él su voluntad en la vida de aquellos que están escuchando. Es Él, no soy yo. Bendito Dios. Soy como metal que resuena o címbalo que retiñe si sencillamente la honra y la gracia de Dios no viene sobre nosotros para esparcir esa su palabra. Gloria a Dios. Eso es lo que debemos anhelar ser nosotros en esta vida. Y ¿sabes una cosa? Que no tienes ni que salir de la casa. Porque Dios te lo trae hasta la puerta. Bendito Dios. ¿Quién está a la puerta? Bueno, ¿tú invitaste a alguien? No, yo no invité a nadie. Señora, señor, mire, nosotros somos, y por ahí sigue, favorece Jesús. Y en vez de cerrarle la puerta, no, mire, esa es alma de salvación. Dios te la trajo. Y mira, favorece Jesús, bienvenido, Dios te bendiga. Entra por acá. Que tú quieres hablar, amén, qué bueno que tú quieres hablar de eso, pero cuando termines ya con el texto, ya tú tienes establecido y tu posición, ahora le tienes que esperar por lo menos lo mismo el tiempo que tú vas a coger, yo por tanto tomando del tiempo, el mismo tiempo que tú vas a coger, tú me lo vas a dar otra vez por atrás a mí ahora, pero para darte la palabra de Dios, como es. Mire, no hay cosa más linda que el Señor nos permita a nosotros que en ese momento dado esa persona llegue a tu casa. De personas que donde viven y hasta el solo yo no sé ni dónde viven ni trabajan pero aparecieron porque sencillamente llegaron a presentarme algo que ellos creían ser la verdad. Y yo le digo gloria a Dios porque ahora estamos aquí. Ahora yo voy a hablar de lo que es la verdadera disposición bíblica, lo que es la palabra de Dios, lo que es la semilla de Dios, lo que es la palabra de Dios, la que cambia, la que transforma, porque yo era de aquella manera, ahora yo soy de otra manera. Porque todavía tú sigues en la misma disposición que tú eras anteriormente, pero ahora el Cristo a quien yo te estoy presentando te salva, te sana, te sana. Si estás enfermo, Él te sana todavía. Amén. ¿Cuántos creen todavía Dios sana? De no haber sido así, yo no estuviera aquí. Porque a los 7 años de edad a mí le dieron a mami un presagio de que sencillamente con 3 meses más ya yo estuviera muerto. De ese momento dado de New Jersey, donde yo nací en Jersey City, nos mudamos para Puerto Rico porque sencilla y llanamente a los 3 meses el Tito ya no iba a estar ahí, así era como llamaba la vieja casa. De cariño, el Tito. Tú sabes que las muchachas de Puerto Rico le cogen cariño a los muchachos así medio niños y flacos y qué sé yo, y le ponen un nombrecito ahí, el Tito, decía, favorece la vieja casa. Y el Tito, el ingenio ese, estaba por morirse ya. Pero en un momento dado el Señor tocó a la vieja y la vieja fue de la cocina donde siempre estaba y fue a mi cuarto y me dio un beso en la frente y recuerdo que me iba así para el lado y le dijo una oración bien sencilla al Señor. Le dijo, sánalo y úsalo para tu honra y para tu gloria o llévatelo porque ya no puedo más. Todavía estoy aquí, favorece Jesús. Amén. Parece que llegó, ¿verdad? Háblame y favorecelo Jesús. 53 años después, todavía estoy aquí. 45 años y pico por ahí, estoy en una ñapa que me ha dado el Señor. ¿Por qué no he de predicar? ¿Por qué no he de testificar? ¿Por qué no he de decir lo que Dios ha hecho para conmigo? Porque es que Dios es grande, Dios es todopoderoso, Dios está dispuesto. Mira, el único mensaje que Dios requiere de ti que tú digas, ¿sabes cuál es? Tu testimonio. ¿Qué Dios no ha hecho contigo?
Mire, porque es que Dios hace grandes cosas con nosotros. La porción bíblica dice claramente: grandes cosas ha hecho Jehová para con nosotros, estaremos alegres. Amén. El apóstol establece claramente, disponiéndose a sí mismo, que era una forma de aprendizaje. Él decía: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Amén. Es decir, que cuando yo estoy alegre, estoy alegre. Pero que cuando estoy triste, dentro de esa tristeza yo tengo que aprender que en medio de esa circunstancia Dios se está glorificando en mi vida. Y en la vida de todos ustedes. En medio de la circunstancia de esta disposición de esta iglesia, la transición que ustedes están hablando, que no es otra cosa sino que cambio, es que Dios está transicionándote, te está poniendo en el lugar donde Él quiere, para hacer lo que Él va a hacer. Y cuando Él lo hace de esa manera, hasta el sol de hoy yo no he visto nada que vaya en retroceso. Amén. Bíblicamente es hacia adelante. Amén. Bíblicamente es de la posición que va el día de luz en luz hasta que en un momento dado llega a la disposición del día perfecto de Dios. Amén. Dios tiene bendiciones grandes para con aquel que se somete. Amén. Porque ese es el problema nuestro, el someternos. Bendito Dios. Las espinas que crecen y que nos pueden ahogar en el camino, ¿sabe cuáles son? Son nuestras propias disposiciones. Si esto me desconforta un poquito, si tengo que caminar unas cuantas millas más, paréceme a mí que yo tengo que estar buscando otra iglesia, Valentín. Bendito Dios. Fíjate cómo es la cosa. Y te estaba hablando al principio de unos hermanitos que caminaban 3 y 4 horas para ir a la iglesia, no para sentarse, favorecelo Jesús, ni para estar en aire acondicionado, como estamos aquí, ni para estar sentadito en una sillita bien chévere y cómodo, favorecelo Jesús, amén. Gloria a Dios. Wow. Qué nítido, ¿ah? Es para estar parado durante todo un servicio, y los servicios son de 3, 4 y 5 horas. Favorecelo Jesús, amén. Y después, no lo está esperando un carro o un taxi para llevarlo a la casa. Tiene que caminar otra vez otras 3 o 4 horas para llegar a la casa. Pero qué cómodo estamos nosotros. Y la posición de los beneficios que nos da la vida nos ahogan nuestra entrega a Dios. Como que un sacrificio, el hacer lo que nosotros estamos haciendo, miren, no se compara, mis hijos. Hablamos los otros días de Jesucristo y presentaba la posición de la película de El Cristo que hizo Mel Gibson, el Cristo sufriente. Y ellos decían que esa película no era una película para creyentes, porque esa era una película saliendo de la perspectiva de un libro que escribió una monja mitológica. Pero el problema de todo eso es que en la película lo que está hablando es de un sufrimiento de un maestro que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Hoy en día, si usted le habla a alguien acerca del sufrimiento de Cristo, no lo quiere aceptar. No me hable de sufrimiento estoy pasando yo. Háblame de bendiciones. ¿Cuánto Dios me va a dar? Favorecelo Jesús, amén. Pon una cifra. ¿Cuánta bendición viene? Aleluya. Fíjense que lo que viene por ahí es vanes, trailers de bendiciones por ahí que vienen de camino. Estamos en una disposición de que sencillamente estamos buscando y esperando el San qué, San dame always. ¿Cuánto tú le das a Dios de lo que Dios te ha dado a ti? Lo tenemos que preguntar en esta tarde. Bendito Dios. De lo que Dios ha hecho para contigo, ¿a cuánto tú le has sido testigo de lo que Dios ha hecho contigo? Gloria a Dios. De tu familia, para que no te vayas muy, porque hay gente que dice, yo es que yo soy tan tímido. Ay, yo para hablar, mire, que no sea un bochinche, favorecelo Jesús.
muchachos, dice que tú sabes, todavía tú no oyes lo que me dijeron a mí, eso no es nada. Sí, fíjese cómo cambia la cosa. La abuela decía como cambia la situación. Cambia por completo la perspectiva, porque sencillamente no estamos en lo que nosotros queremos hacer. Estamos haciendo ahora, dándole lugar a ¿qué? A la carne. Pero mire, ahora aprenda en ese momento de aprendizaje también, adentro de esa circunstancia, usted saber de que hablar de Cristo es bueno. Decirle a alguien lo que Dios ha hecho contigo, eso es precioso. Buscar a una persona que en un momento dado tú le puedas testificar en un momento dado en tu... Mire, una persona por día. No le estoy pidiendo mucho. Yo creo que eso no es mucho, ¿verdad, varón? Una persona por día que usted procure ganarse para Cristo. Es decir, que decimos 2, 4, 6, y si el número serían 35 hermanos, 40 hermanos, 50 hermanos, una persona por día. De una persona nada más, 30 personas pudieran estar oyendo acerca de la palabra del Señor. Mire, usted no tiene que sencillamente hacer nada por ellos, invítelo. ¿Sabe qué es lo que el Señor está haciendo con nosotros? Nos ha dado esta bendición, déle testimonio. Porque lo tiene que dar como testimonio, no como bochinche. Hello. No que mira lo que teníamos y mira, no. Lo que Dios está haciendo conmigo hoy, lo que Dios está haciendo con mi hermano hoy, lo que Dios está haciendo con esta iglesia hoy, la bendición que Dios está haciendo con nosotros. Mire, cuando nosotros tenemos que estar pagando 500, ahora nos están dando una ofrenda sencillamente y la persona dice que ¿qué? ¿Cómo es? Un sitio como ese. El que va a buscar un lugar como este en un momento dado en Orlando de 1,000 y pico, $1,500, no, tú no puedes estar pensando en un lugar como este. Tú no puedes pensar en un lugar así como este, equipado como está, de $1,500. Y Dios se lo está regalando a ustedes con una ofrendita. Favorece. Mira, eso era para estar comiéndose unos bancos ahí ahora. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Santo! Favorécenos, Jesús. El gozo. Porque es que tienes que aprender que dentro de esa circunstancia tú vas a adorar a Dios. Y hay veces que, ¿sabe qué? Que no tenemos ni siquiera deseo de adorar. Mire, van a haber días que usted no quiere ni siquiera adorar a Dios. Se va a sentir que como en un momento dado Job decía, maldito el día en que yo nací. Sea oscuro ese día, el sol ni salga. Van a haber días bien lúgubres, ¿sí? Porque la porción bíblica nos dice claramente a nosotros, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad. Dice Jesús, mas confiad. Porque yo he vencido al mundo. No eres tú, no soy yo. Esta pelea no es nuestra, es de Dios. Yo he vencido al mundo. Jesús hizo ya la victoria. Ahora nosotros nos tenemos que ganar esa victoria. Para ganarnos esa victoria tenemos que andar en esa disposición de fe, de adoración a Dios, de darle gracia, dádivas. Entrar por su puerta ¿con qué? Con acción de gracia, por sus atrios, con alabanza. Alabar a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Su verdad es por todas las generaciones. Tiene que haber en nosotros un cántico de adoración, aunque esta carne se duela. La carne dice debe estar metido en la cama con una buena sopa, haberte dado un baño con qué sé yo ni qué, que hacían las viejas de nosotros antes, y un ungüento y qué sé yo, y metió debajo unas cuantas sábanas y allí, para que te pongas como coco, favorecelo Jesús. Pero es que dentro de las circunstancias que nosotros estamos ahí, donde estemos, como te sientas, ahí tú le dices ahora a tu alma, a tu ser, a tu entero ser, tú le dices, alaba alma mía a Jehová. Amén. Porque grandes cosas ha hecho para conmigo. Amén. Qué lindo, aleluya. ¿Cuántas grandes cosas más Dios va a hacer? El problema es que Dios está dispuesto a hacerla, pero no es como te la están vendiendo por allá los televangelistas, que
en vez de tú dar tu diezmo y tu ofrenda a la iglesia, se la está enviando a aquel, porque aquel te dice, si me das 1000, el Señor te va a dar 5000. Porque eso está allá, eso está ahí. Y está ahí porque la porción bíblica nos dice claramente en Marcos capítulo 4, el 18 en adelante, que la semilla tenía que caer ahí y que iba a ser absorbida y no iba a llevar fruto porque iba a estar entre los espinos. Por eso es que usted oye ahora en este presente siglo que sencilla y llanamente todavía hoy en día el evangelio se ahoga dentro de las consecuencias del bienestar financiero. Pues una vez que tú sales de aquí, y si diéramos un viaje para uno de estos países, usted se va a encontrar que hay personas, ¿sabe qué?, que no cobran ni seguro social y no le pagan muy bien y semanalmente no cobran lo que tú cobras. Sin embargo, cuando lleguen a alabar y glorificar al Señor, vienen con todo el gozo, con toda la alabanza, con todo el regocijo. Vienen caminando, vienen descalzos, muchas veces vienen descalzos porque no hay zapatos. ¿Ah? Y cuando le da un cantazo así con el pie a una piedra, dice, gloria a Dios que tenía los zapatos nuevos en el cuello amarrados, porque si no se me rompen los zapatos, favorece Jesús. Se olvidan del dedo, y el dedo eso parece el cantazo de ellos, pero ellos están gozosos de que el zapato no se rompió. Esos días nosotros, algunos los vimos quizás. Yo no sé si de todos los que estamos aquí, el más viejo soy yo, favorece Jesús. Pero algunos, yo sé que algunos de estos muchachos de los que están aquí, como que vieron esos días. Y a mí se me hace que como que vieron esos días que en un momento dado, cuando lo que había eran los zapatos de la Pra. Santo, favorece Jesús. Hubieron tiempos en los cuales sencilla y llanamente, con toda esa escasez que había financiera, la bendición de Dios era tal de que Dios hacía lo que Él tenía que hacer. ¿Tú sabes qué sucede? Que cuando tú te olvidas de las circunstancias en las cuales tú estás viviendo, Dios comienza a bendecirte y a hacer lo que Él quiere hacer. Esta palabra solamente germina en ese tipo de terreno, en el terreno que está fértil. En el terreno que le dice el Señor, ayúdame, que yo voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Dame fortaleza para yo decirle a aquel, uno nada más que tú le digas en este mes, uno nada más, que tú te decidas, a ese lo voy a evangelizar yo. Porque sabe una cosa, que quien trae al alma aquí no eres tú, no es tu palabra, es la palabra de Dios. Quien hace en esa vida el cambio y le hace reconocer a Gabriel, le hace reconocer a ella, nuestra hermana, amén. ¿Quién es el Dios? El Dios no somos nosotros, no es el varón. Es Dios el que llega a la necesidad que tú tienes y te trajo con ese propósito, porque lo trae precisamente para el momento más especial de tu vida, porque cuando más paupérrima puede estar tu vida, cuando más terrible puede ser la circunstancia, dentro de todo eso ahí aparece Dios y dice, pasa a vosotros. Bendito Dios. Y hay una tormenta y el Señor le dice a los vientos, deténgase. Y la gente dice, ¿y quién es este que aún los vientos, la mar, le obedecen? Ese es el Dios que nosotros estamos predicando. Amén. Es el mismo Dios que en Seimasur, en el barrio Guardarraya de Las Piedras, una hermana había muerto mientras nosotros fuimos a dar un servicio en su casa. Mira, Valentín, estábamos en esa casa dando un servicio y la hermana que nos pidió que fuéramos a dar el servicio ya se nos murió. Bendito Dios. Y por las ventanas lo que se oía era, mira los pentecostales que mataron a fulana. Y empezó el servicio como eso de las 8 de la noche y eran las 4 de la mañana, casi por ahí, y estábamos todavía nosotros ahí. Y estaba la señora muerta. Así. Tú le buscabas, no había pulso, no había nada, fría completamente.
habían llamado ya a la policía, habían llamado ya a los bomberos, habían llamado ya al fiscal, estaba todo el mundo pendiente para el levantamiento del cadáver, y cuando esto estaba aconteciendo, cuando ellos querían entrar, se derramaba la unción del poder del Espíritu Santo. Y ellos decían, wow, vamos a esperar un ratito más. Y en ese tejequemeque, como decían allá en el barrio, amén, aquella señora muerta hace así, ¿por qué me llamaron? Y yo, que era un muchachito, favorécelo Jesús, quedé pegado de la pared yo no se sabía dónde empezaba la pared y dónde terminaba yo. Porque aquella estaba muerta y ahora sale con coraje. Y a mí me dio coraje con ella. Pero mira, está muerta, favorécelo Jesús. ¿Ah? Si eso es lo que estamos orando, porque tú vivieras. Pero el problema fue, ¿sabe qué? Que cuando esa señora comienza a decir con quién era que ella andaba. Praise you, Jesus. Yo andaba con el maestro de brazo. Favorécelo Jesús. ¿Quién no le da coraje? ¿Quién no le da coraje que tú estás caminando con el maestro y ella está recogiendo por allá de todas esas flores preciosas y todo eso? Y el Señor sencillamente le pone la mano aquí sobre el hombro y le dice, desciende que le están esperando allá abajo. Y mientras viene descendiendo con ese coraje, el Señor le dijo, prepárate que el sábado a las 11 de la mañana te vienes conmigo y que no se preocupen en mandarte a buscar más, porque ya te quedas aquí conmigo. Ese es el Dios que yo estoy hablando aquí. El Dios que a la muerte le dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amen. El que cuando tú estás enfermo puedes ponérselo en las manos del Señor y Él te sana. Yes. No hay necesidad de un 911. Lo que tiene que hacer el Señor, aquí estoy. Favorécelo Jesús. Amén. Bendito Dios. Testimonio fiel y vivo. 53 años. Y a los 7 tú hubieras muerto ya. Pero Bendito estamos todavía por ahí. El Dios que tú predicas es un Dios verdadero. Glory to Jesus. Transforma. Pero ¿sabe qué? Dice la misma porción bíblica, es necesario que el que se allegue a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. No te estoy hablando ahora de un simple chip shot que están tirando por ahí ahora, dame 50 y el Señor te va a dar 1000. No, te estoy hablando de la realidad de un evangelio, que Cristo transforma tu vida y te bendice de acuerdo, porque lo que sucede es que cuando tú te dedicas a Dios, Dios se dedica a ti. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando las necesidades tuyas se quedan tras bastidor, como te han sucedido a ti, papá, favorécelo Jesús. Amén. Santo. Porque has puesto tu casa muchas veces, las necesidades de tu casa, posterior a las necesidades de esta iglesia. Eso tú lo has hecho. Gloria a Dios. Eso el Señor lo sabe. Pero como lo has puesto ahí, el Señor ahora te dice, mira, entra en mi negocio, favorece los hombres. Y otros dicen, no, pero no, tranquilo. Dios sigue ministrando en la vida de este varón y la varona, alabado sea el Señor Jesús. En esta iglesia Dios todavía va a hacer mucho más. Ustedes van a ser testigos del poder de Dios, de lo que Dios va a seguir haciendo aquí. Amén. Esto no es cuestión de que sencillamente lo estoy dando ahora como un pep talk para que ustedes crean. No. Esto es sencillamente que es la palabra de Dios, la palabra que fue sembrada. Marcos nos habla a nosotros en 4 de que la palabra, el sembrador salió a sembrar. Tú eres un sembrador de Dios. Y cuando tú siembras esa palabra en lugares más, las aves como las primeras se las comieron en camino. Y otras caen sobre piedra y las piedras cuando viene el sol, como no tiene raíz, se secan. Van a haber muchas personas que van a venir y ustedes van a venir a pasar por esas puertas. Amén. Pero va a llegar un momento dado en que Dios te va a traer aquellos que en un momento dado eran al 30, al 40, al 50,
al 100%. Y entonces tú vas a comenzar a ver la gloria de Dios dentro de tu disposición en tu vida. Entonces tú vas a ver lo que estábamos hablando hoy. Entonces ustedes cuando miren así para el lado ya no van a ver sillas vacías. Hay que estar buscando ver dónde vamos a recoger más sillas para Dios. Es más, el templo ese de ahí de lado se queda corto. Favorecelo Jesús, amén. Por fe. Amen. Gloria a Dios. Qué lindo tú eres, Señor. You're worthy. Hay quien dice que si no por fe, por feo. Y decía, pues yo sí, por feo sí yo voy, pero por fe favorecelo Jesús, amén. Pero esto no es cuestión de por feo, esto es cuestión de por fe. La semilla que se siembra y que cae en el lugar donde Dios dispone, Dios va a dar crecimiento. We worship you, Father. Y sabe una cosa, que cuando ustedes se ven en ese lugar, van a ver muchos de ustedes que van a estar llorando porque no se compara quizás con lo que ustedes tenían al principio, pero van a ver otros que van a estar llorando porque nunca habían visto la gloria que ellos estaban viendo en ese momento. Amen. Siempre van a existir esas dos iglesias dentro de la iglesia. Personas que no vieron lo que había antes, pero hay otras personas que vieron lo que había y nostálgicamente lloran y otros de gozo lloran, porque esa es la disposición de Dios. Dios se especializa en tu problema. Amén. Dios es tan lindo que Él particularmente quiere tratar contigo individualmente. No solamente a nivel de iglesia, sino personal. Cuando ya nos hemos retirado de este lugar, cuando ya tú estás en tu casa, quizás estás solo, quizás estás sola, quizás vas al lugar donde tú tenías, lugar quizás de tormento, problemas de quizás de familia, situaciones financieras, lo que sea. Dentro de esa circunstancia, esa palabra va a germinar. Esa palabra de Dios va a ser eficaz en tu vida. Y de acuerdo como decía, alabado sea el Señor Jesús, amén. Dentro de esta disposición nuestra, nosotros vamos a encontrar que Dios sigue siendo Dios. Otra de las posiciones dadas que quería presentar antes de terminar es que la contracara de esperar y confiar en Dios es que estamos en una posición de un tiempo que es de greediness, de avaricia, de más. Y si Dios no me da más, porque no me da nada. ¿No has visto a alguien que usted le dice, fulano, tiene esto, y ¿para qué tú me das eso? Y si yo necesito tanto, y el Señor que te está dando es la semilla, el principio, probándote a ver qué tú Qué dices, lindo tú eres, Señor. Bendito Dios. a ver hasta dónde tú llegas. Y tú le dices, pero Señor, pero se supone que hubiese sido algo más porque yo lo que tenía. No, tranquilito, cógelo suave. Como decían allá en el barrio, cógelo con take it easy, favorecelo, Jesús, suavecito. Bendito Dios. Porque en su debido tiempo yo voy a hacer lo que yo voy a hacer para la honra y la gloria. Amen. Tú eres, Señor Jesús. Te dejo en esta tarde, porque no quiero tomarte más tiempo, por eso. Como dije anteriormente, muchos tenemos ya un horario específico y para algunos el horario de terminar ya se ha llegado, favorezco eso. Pero quiero decirte una cosa. El Dios que emprendió con este varón y con esta varona esta hermosa iglesia no la ha abandonado. Amen. Al contrario, permanece con ustedes. Gloria a Dios. Y si tú quieres ver bendición de Dios, pégate Gloria a Jesús. y dile